Muy buenos días a todos, gracias por estar con nosotros en este encuentro de ciclos de hacedores del paisaje. Este encuentro lo llevamos a cabo en el marco de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, específicamente en la carrera Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje, Cátedra Vegetación 2. Este es un encuentro que surge como otras de las acciones que realizamos desde la cátedra para construir el conocimiento entre todos. Entre todos estamos hablando de profesores, estudiantes, sociedad. Por otro lado, en esta cátedra nosotros, nuestro manifiesto plantea que buscamos dar la voz al sitio, a los protagonistas, y en este caso a las buenas y malas prácticas. Los invitados de hoy tienen una trayectoria increíble, cada uno en su actividad. Por un lado vamos a estar con César Limonta. César Limonta es director de eventos de la Secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario. Es productor y escenotécnico, coordinador de eventos. Por otro lado, nuestra otra invitada es Irene Weiss. Ustedes ya la conocen porque nos ha visitado más de una vez a la cátedra, es amiga de la cátedra, más allá de amiga personal. Irene es bióloga de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y a su vez es especializada en ecología en Oregon State University de Estados Unidos. A su vez tiene un posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales por la Universidad Nacional Autónoma de México. El motivo por el que están aquí hoy, entre otras cosas, es porque ellos, juntos con un enorme equipo de producción, llevaron adelante un video que se llama No a la quema, que participó en un concurso Latinoamérica, de los premios Latinoamérica Verde 2021, y la semana pasada ellos principalmente, y después nosotros tuvimos la feliz noticia de que ganaron el segundo premio. La idea de la participación de ellos en este encuentro tiene que ver con, por un lado, en la primera parte, César nos va a contar acerca de cómo llega él a preocuparse y poner manos a la obra para comunicar temas ambientales. Y la segunda parte, Irene específicamente nos hablará de las malas prácticas que responden a la quema de los humedales. La modalidad que llevamos adelante es esto es para nuestros estudiantes, pero abiertos a la comunidad, con lo cual las preguntas que quieran ir haciendo la anotarán en el chat y la iremos llevando adelante. El encuentro tendrá una duración máxima de 2 horas. Esto queda grabado en nuestro canal de YouTube, o sea que pueden repetirlos las veces que quieran. Y por otro lado, entonces, vamos a empezar mínimamente con, si pudiste, Irene, en poner el video. Vamos a ver primero el video que ganó este segundo premio y que para nosotros es de una producción y un contenido increíble desde todo punto de vista. El contenido tiene que ver específicamente con lo profesional que tiene, que forma parte de esto, y a su vez la comunicación, porque uno de los temas que vamos a ver también hoy nosotros con nuestros estudiantes es que más allá de reconocer un problema y buscar la solución, hay que poder comunicarlo. Esto es un modo de comunicar y para nosotros excelente modo de comunicar, así que por eso están nuestros invitados. Muchísimas gracias por el tiempo de cada uno. Y bueno, adelante. Ver, entonces, mientras tanto, contanos, César, ¿se presentaron cuántos videos en este concurso? ¿Tenés idea? Son proyectos en realidad, no todos eran videos. Ah, mira. Un proyecto de distintas, bueno, había muchas categorías, hay unas 12 categorías, me parece, bueno, y nosotros participamos en 2 categorías, en políticas públicas y en comunicación. Entramos con las 2 categorías en la preselección de los 500 mejores proyectos. Se presentaron miles, no me acuerdo bien cuántos, pero bueno. Y de ahí quedamos seleccionados en estas 2 categorías, y después un día me llaman y me comunican, porque yo no, realmente había una invitación a un Zoom que no pude estar porque eran horarios raros para mí. Y bueno, tenía otra actividad y no me dijeron para qué era, y yo supuse como cada tanto daban charlas de capacitación, algunas participaba y otras no, y ahí comunicaron que estaba ternado para la final. Estos premios le llaman también los Oscar y de los premios ambientales, es una plataforma muy importante a nivel mundial.
y bueno, quedamos ternados con un proyecto de Estados Unidos, de habla hispana, y otro de Colombia. Ganó el premio de Colombia, que estaba hecho por unos músicos también, que no era un video, era una plataforma donde subían producciones hechas con todo lo que era naturaleza en sí, y eran los chicos, son unos músicos muy conocidos de un grupo que se llama Terciopelados, que tuvo un par de hits acá en Argentina, y bueno, así que me puse también contento, porque bueno, por lo menos repartido en el arte. El otro proyecto era de un tapabocas que era como translúcido, transparente, como decía, como, no me acuerdo bien el título, pero en sí la traducción era como que conservemos la sonrisa, una cosa así. Así que bueno, no sé si Irene si está y yo paro de hablar, ¿no? Cuando esté la cosa... No, vos seguí. Bueno, sigo. Bueno, y en sí, dale. Bueno, fue a través de Irene porque es la embajadora argentina, es la que Irene ya había participado, por supuesto, como asesora de este proyecto, que al final, primero no fue un proyecto, tengo que ser sincero, fue una espontaneidad de asquearme con lo que estaba viendo, de una manera era una impotencia terrible, porque primero arrancó el humo, un humo denso, muy complicado, de noche entraba, por más que teníamos las puertas y las ventanas cerradas herméticamente, el humo penetraba, muchos problemas en la salud de la gente, sobre todo aquellos que tenían problemas respiratorios. Después empezaron a llegar cenizas, cosa que no había pasado la anterior vez que yo te contaba al principio, en el 2008, que fue también fuerte, pero no iba creciendo y se veían cenizas, pero que llegaban, no sé, en cualquier barrio Rosario caían las cenizas. Era como los volcanes, me hacía acordar que la ceniza del volcán viaja kilómetros. Bueno, así. Y bueno, la suciedad ni hablar, pero un problema solucionable. El problema eran los pulmones y cuestiones así, ¿no? Después de eso empezaron a viralizarse muchas fotos y videos, porque de noche, si uno sobre todo subía a edificios altos, se veían unos focos terribles. Bueno, ahí dejo, así podemos escuchar, ¿no? Dale. ¿Dónde estás, mi amor?
Pero estabas Sí. contando cómo llegas a esto, que me parece importantísimo. Claro, en sí el tema fue que, bueno, como yo veía las imágenes ya viralizadas por redes, y eso es lo que me llevó, cuando ya vi animales que se perdían, que no tenían escape, era muy cruel, sinceramente. Y bueno, y el balcón que yo contaba, que era la película, como yo siempre digo, parecía la película de Roma cuando Nerón la quema, y bueno, entonces era una cosa que un día me levanté y yo había hecho un trabajo con Juanita, que es la chica que canta, que tenía 15 años, y habíamos hecho el himno. Entonces tengo un amigo, bueno, mi amigo Rubén Goldín, que es uno de los cantantes, que para mí es una de las mejores voces del país. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces lo llamo y le digo, mirá Rubén, pasa esto. Y me dice, sí, me enteré, él no vive en Rosario, ¿no? Me enteré, él está lejos de acá, pero me enteré lo que sucede allá. Entonces le cuento un poco la idea que yo tenía, le digo, mirá, quiero manifestarme con iluminación, porque la idea, como acá por así decirlo, se corría la bola, que quemaban de noche y era gente desconocida y que nadie hacía nada, pero uno se levantaba y había fuego cada vez más. Entonces, cuando le cuento, le digo, mirá, quiero iluminar la isla con seguidores, buscando a los culpables, porque si están de noche vamos a tratar de darle luz a quienes... Y entonces se me ocurrió como en la prisión, los seguidores, los prófugos y demás, bueno, iluminarlo de esa manera. Conseguí quien me haga las luces, conseguí la empresa, conseguí quien la financie y todo, era un trabajo costoso, y en plena pandemia, con todas las prohibiciones habidas por haber, no nos dejaban salir directamente. Aparte yo siempre me mando algunas macanas ya con el río y demás, porque bueno, cuando a mí se me ocurre hacer una cosa, rompo las barreras, ¿no? Entonces ya prefectura me había dicho, no, pero eso no, porque el curso de los barcos, estamos hablando, ¿no?, de un lugar con una ruta navegable. Así que había muchas cuestiones de prohibición, los permisos municipales, provinciales, los protocolos de que no podíamos salir a tal horario, circular, y bueno. Pero quería darle un poquito de forma, entonces hablo con Rubén, le digo, se me ocurre hacer el himno, le digo, ¿querés cantar el himno? Le digo, conjuntamente con Juana, que también es otra generación, me dice, mirá, me parece bárbaro el himno, pero ¿no querés que haga un tema, que componga un tema especial? Yo le digo, no, ya sería mucho, yo no pensaba eso. Bueno, a los 3 días ya me estaba tirando ideas, tanto de la música, que la música prácticamente creo que le salió, y la letra le faltaron muy pocas cosas. Y bueno, yo le iba pasando datos así, bueno, y hizo una cosa como si yo lo hubiese pensado, mejor imposible, y muy sensible aparte, porque realmente el video no tiene muchos secretos, no es alguna superproducción de Hollywood, es una cosa muy casera, sencilla, con los elementos que podíamos, con los tiempos que tuvimos de poder, imágenes cedidas de los drones que ustedes ven de Aeropro, que es una empresa que hizo la cobertura de todo lo que fue el apoyo logístico que tuvo la quema, porque hubo que gastar muchísimo dinero trasladando, sí, acá estamos todos frenando, algunos saben y otros no, que estoy por eso. En síntesis, disculpen esto, pero bueno, y lo que se gastó mucho en logística, porque hubo que traer hasta la gente de los bosques del sur, con experiencia para que hidroaviones que acá no había, porque en un momento se controló, se fue de las manos esto.
Entonces, bueno, más allá de todo el dinero, la estructura, la logística que hubo que armar, la cuestión es que pudimos, aunque sea aportar esto, que al principio fue un video que se viralizó muchísimo y que realmente de a poco la gente se lo fue adueñando como una especie de arma estratégica, quizás, bueno, la palabra arma es un poco fuerte, pero no teníamos elementos para combatir nada, porque la parte política en sí, que eran los responsables que las cosas sigan sucediendo, porque encima, geográficamente nosotros estamos compartiendo toda la ribera con la parte de Entre Ríos, que es otra provincia. Entonces las legislaciones también va todo cruzado, todo mal. Bueno, y después necesitamos elementos como para seguir sumando, nos faltaban editores, que bueno, ahí entra a jugar el otro músico Fabián Gallardo, que antes lo nombré, y un montón de cuestiones de bueno, empresas que realmente no importaba la vuelta, porque a veces las empresas buscan cómo en sí materializar su aporte, ¿no? Acá desinteresadamente nos iban bancando de a poco y lo que podíamos, porque aparte era una época tan rara que todos estaban medio fundidos en la pandemia, ¿no? Y hay que recordar eso. César, entonces, a ver, lo pudimos hacer. Déjame a ver un poquito esto. Vos empezaste con visibilizar la quema. Esa fue tu misión, digamos, tu primer... A partir de esto, bueno, después lo del video y lo del concurso viene por añadidura. O sea, cuando hay una buena acción, se premió porque tuviste la posibilidad. Claro. Pero con respecto a esto de visibilizar, vos sentís que hay mucha gente que sí quiere que esto pase, que se sepa y que pare. ¿Tuviste alguna respuesta del otro lado? O sea, alguien que dijo esto no se puede hacer, esto, digamos... Y era, sinceramente, al principio, o como yo, a pesar que después, por supuesto, que colaboraron en todo, tanto la municipalidad como prefectura, venían algo raro, porque de por sí, por romper las reglas, ¿no? Que es como lo que más le interesaba. Y después tenía algo que acá entra, lo dejé para el último, que entra Irene un poco a jugar, que dijimos, bueno, todo está bien, iluminamos, ahora, la pregunta fue cómo, para no, o sea, salimos de un daño y entramos en otro, ¿no? Entonces tuvimos que tener acá a la experta, que fue, que estuvo al lado nuestro, asesorándonos de qué manera hacerlo, quizás después científicamente ella lo puede explicar mejor, pero para el fotoperíodo, no alterarlo y otras cosas, convocamos a Irene, que después de haber trabajado toda la etapa de producción y bueno, y toda la salida y ayudándonos también a visualizar y a replicar todo esto, en un momento nos comenta que había un concurso en sí, en donde había un premio importante, que ella era la embajadora y que le parecía bueno participar y que lo veía como a un proyecto ganador. Sinceramente la única que tenía fe en ese momento era Irene, porque yo no me imaginaba que la cosa íbamos a llegar ni a... Yo creo que lo entregamos y jamás nos iban a llamar para más nada. No le tenían mucha fe. Pero bueno, no sé, ahí llegamos. No, Irene, después nos vas a contar la parte técnica, pero contanos entonces, vos que estás tan involucrada, obviamente, con los humedales, más allá de con la ecología, con los humedales, que es una de tus, es parte de tu ADN, creo, el humedal. Yo cada vez que tengo que consultar a alguien humedal, la llamo a Irene. Contame vos qué sentiste con esto, porque evidentemente es algo que vivimos. Bueno, ante todo quiero decir, bueno, agradecer la invitación, por supuesto, como siempre, a Vero y a toda la cátedra. Ante todo quiero decir en serio que esto, la verdad, que es puro mérito de César y de todo el equipo rosarino, porque yo de Buenos Aires lo único que hice fue trabajar hay unas fórmulas para evitar justamente que pueda dañar. Ahora después voy a contar bien cómo es el tema, para que no dañe justamente la flora y la fauna, porque como ustedes saben, las plantas y los animales no tienen reloj, no tienen calendario, entonces por la época del año y por el horario del día seguían de acuerdo a la luz o la falta de luz. Entonces,
acá César me dijo, yo no quiero hacer, como dijo muy bien recién, un daño, o sea, tratar de mostrar un daño haciendo otro daño, ¿no? Y para mí fue una experiencia increíble, voy a contar desde el principio. Cuando César a mí me contacta en plena pandemia el año pasado, que no me acuerdo si fue en el mes de agosto o septiembre, yo sabía, por supuesto, de todo este desastre, que no es nuevo, pero que realmente fue terrible cuando empezó la sequía tan fuerte, la bajante del Paraná. Y cuando él me pidió ayuda, yo la verdad que no lo dudé, y me pareció una idea fabulosa. Bueno, él es muy creativo, yo ya sabía de esa intervención que habían hecho en Los Hilos, y tengo que confesar que aprendí un montón de arte. Él también dice que aprendió mucho de los temas ambientales, y acá es algo que realmente uno no se imagina, pero cómo el arte y la ciencia se pueden unir en un proyecto de estas características. Cuando a mí me piden, justamente coincidió, se alinearon todos los planetas, porque cuando a mí me piden ser embajadora por la Argentina en los premios Latinoamérica Verde, en realidad lo que yo tenía que hacer era visibilizar algún tipo de proyecto que, digamos que algunos, varios, en realidad se presentaron muchos, algunos de la academia inclusive, o sea, de las universidades, que tuvieran algún tipo de relevancia importante en temas ambientales en 10 categorías y 19 subcategorías. O sea, esta es una de las categorías. Y la verdad que yo lo vi buenísimo. Lo primero que hice fue preguntar si yo, como embajadora, habiendo colaborado con el proyecto, si podía, porque me parecía que tal vez no era ético. Me dijeron, no tiene nada que ver. En realidad es algo independiente, va por carriles diferentes, nadie te va a dar el proyecto porque seas embajadora, porque hubo un montón de embajadores años anteriores, estos premios se hacen desde el 2013, que presentaron proyectos y que jamás salieron porque no eran proyectos buenos. Digo, bueno, yo en realidad tampoco lo hice yo, o sea, fue una colaboración de asesoramiento ambiental y nada más, pero bueno, la cuestión es que había todo un deadline, o sea, todo un cronograma. Lo primero que había que hacer era juntarse en el mes de enero, porque esto empezaba en enero, vencía el 15 de febrero, después lo prolongaron hasta fin de febrero, pero eran plenas vacaciones. Justo digo que se alinearon los planetas porque coincidió que yo no tenía clase en el mes de enero, como todos sabemos, no hay clase en la universidad acá en Buenos Aires. Yo sí estaba dando clase porque el 7 de enero empieza el semestre de invierno en la Oregon State University, donde yo estudié, y tenía que dar un curso en mi universidad en ese semestre, pero era una vez por semana y era un horario raro, porque en ese momento de verano para nosotros, invierno para ellos, había 5 horas de diferencia en horario vespertino, o sea que yo empezaba a dar clase como a las, no sé, que serían como a las 11 de la noche de acá o a las 12 y terminaba de madrugada, con lo cual le decía a César, bueno, nos juntémonos a la mañana, pero los días que tengo clase al día siguiente no demasiado temprano porque algo tengo que dormir, pero tenía todo el día libre. Entonces, cuando César vio la plataforma y el papelerío que había que completar online, me dijo, no, yo no puedo, esto para mí es una complicación, no tengo experiencia. Le digo, César, en la facultad yo tengo que presentar cada vez que necesito libros para la universidad, bueno, Vero sabe de lo que estoy hablando, ¿no? O subsidios, o algún tipo de insumo para el laboratorio. Estoy acostumbradísima a este tipo de plataforma. Cuento todo esto para que sepan que no es todo ciencia y arte, hay que también mucha burocracia, ¿no? Entonces, bueno, empezamos César me pasó su usuario, su clave, y nos juntábamos prácticamente todas las mañanas en el mes de enero y los primeros días de febrero. Y era un lío porque había una cantidad acotada de caracteres, entonces cada vez que poníamos un texto no entraba por la cantidad de caracteres. O sea, esto lo quiero contar porque realmente fue una cosa fue increíble cómo pudimos hacer todo, porque yo creí que no llegábamos, sinceramente. Entonces pasábamos todo en Word, contábamos los caracteres, después copiábamos y pegábamos cuando nos asegurábamos que eso tenía que entrar ahí. Bueno, la cuestión es que lo pudimos hacer con muchas páginas que se van completando online y se nos colgaba la página, porque encima era una plataforma horrible, que después cambiaron de servidor ellos. O sea, esto está hecho en Ecuador a la latinoamericana. Imagínense, esto no era ni Estados Unidos ni la Unión Europea. Entonces se colgaba la plataforma. En Ecuador, no sé, no tenían los adecuados webmasters como a lo mejor tenemos acá. Hasta que cambiaron de servidores y qué sé yo, bueno, fue toda una historia. La cuestión es que lo pudimos hacer, llegamos al plazo y había después un cronograma que el 1 de abril iban a elegir los 500 entre miles de cada categoría, los 500 mejores, mejor dicho, los 500 mejores en total, que después, por supuesto, estaban divididos en categorías y subcategorías, y luego, el 1 de mayo, iban a dar a conocer a los finalistas. Entonces, bueno,
por supuesto fue elegido dentro de los 500, y yo le dije, César, esto va a entrar de finalista, estoy segura, pero alguien te dijo, no, nadie me dijo nada, no tengo ni idea, digo, no, además no se sabe todavía, pero es un proyecto, yo estaba viendo más o menos lo que presentaban en otros lados, y yo le decía, es un proyecto que el que no ve esto realmente está ciego, porque realmente se está quemando el mundo, y se está quemando el Amazonas, y se está quemando toda América, entonces si los tipos no ven realmente la importancia de esta comunicación, es porque viven no sé, en Marte. Bueno, la cuestión es que, bueno, por supuesto fue elegido como finalista, y como decía César, bueno, los finalistas eran 3, Colombia, nosotros, bueno, digo nosotros, pero en realidad César, porque César es el autor de todo, y Estados Unidos. Bueno, para mí es un orgullo haber ganado Estados Unidos, es un hispanoparlante de Estados Unidos, porque son premios Latinoamérica Verde, ¿no? Porque a veces me preguntan cómo Estados Unidos si no es América Latina. Bueno, sí, hay hispanoparlantes también en Estados Unidos. Y el proyecto de Colombia realmente nos ganó en buena ley, porque es un proyecto de muchos músicos, es muy bueno, no es que estuvo bien la selección, la verdad que estuvo bien, y bueno, salimos segundos. Y la verdad que desde que mucho antes de que esto tuviera todo ese cronograma que les cuento, ya empezó a tener una visibilización muy grande, porque ellos lo que querían era un proyecto escalable. Entonces, lo que ocurrió fue algo increíble, porque, por ejemplo, acá hay mucha gente, tanto influencer como gente de televisión y de radio, que son de Rosario, y se pusieron el proyecto al hombro en el sentido de la difusión. Entonces, por ejemplo, César es muy amigo de Pablo Granados, que tiene más de 1,5 millones de seguidores. Cuando él lo empezó a compartir, imagínense, en Instagram, como IGTV, todo el mundo lo empezó a ver. Cuando Gerardo Rosín, que es rosarino, en el programa más visto de la televisión argentina, que es La Peña de Morphy, los domingos, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, no solamente muestra el video, sino le hace la entrevista a Rubén Goldín, porque la canción de Rubén Goldín, que fue original, que fue una especie de brainstorming que hicieron con César porque prácticamente la letra surgió de César, él no lo va a decir porque es muy modesto, o sea, Rubén le puso la música. Rubén es un excelente músico, tiene un excelente laringe, tiene una laringe de oro, tiene una garganta genial, para mí es lo mejor de la música argentina en cuanto al tipo de todo, no solamente rock y el tipo de música que él hace, sino también folclore, es un excelente músico, y es muy bueno en la parte de la música, pero en la letra, a veces en la letra, digamos, no es que no sea bueno, pero la letra, varias cosas de la letra en realidad se las dio César, hay que decirlo, ¿no? No, que realmente yo tiré la idea, la letra no quiero aclarar, ¿no? La letra es de él, y tiré la idea de la problemática en sí. Tiré 2 o 3 ganchitos, sí, pero bueno, no pero quiero... también le dio la idea, porque le dio la idea, en realidad sí fue mérito de Rubén, que César en un momento le dijo, bueno, pongamos el himno. No, yo te hago una canción, le dijo Rubén, yo te hago una canción original. Bueno, y coincidió justo que Juanita, que tiene una voz increíble, como contaba César, justamente el sábado se hizo una presentación, un show con Rubén, porque estuvieron juntos en el Galpón 11 en Rosario, o sea, tiene una voz preciosa, César ya le había hecho varios videoclips cantando el himno para ocasiones de fiestas patrias, tiene una voz preciosa, y bueno, surgió esto que también, como decía César, fue muy complicado, porque Rubén vive en Escobar, otros músicos como Fabián Gallardo, que hizo la edición, que están en Rosario, todo el resto de la gente. El tema de las luces fue increíble, también yo digo que se alinearon los planetas, porque pobre, la empresa de Eligio, que tenía unas luces geniales, ellos habían traído equipos, no sé si eso lo contaste, César, cuando fue la gira de Roger Waters, lo tenían parados los equipos, como en pandemia, no se puede hacer nada, no se puede hacer ningún show, no se podía hacer nada en ese momento, tenían los equipos a disposición, entonces gracias a la amistad que tienen con César, y todo, o sea, se dio todo, que si ellos hubieran tenido shows, o quizá en este momento que se está empezando a ver una cierta apertura, por lo menos en shows al aire libre, no hubieran podido hacerlo porque hubieran tenido los equipos y la gente ocupada. O sea que se dio todo para que en ese momento, tengo que decir que lo hicieron ellos en varios meses, o sea, para este video de 3 minutos 23 segundos,
tuvieron varios meses de trabajo, que yo lo único que hice fue estar acá, en mi casa, en Buenos Aires, haciéndoles el asesoramiento ambiental, el aguante para presentar todo en la plataforma, y nada más, que está bien, por ahí fue un trabajo clave, pero el laburo real lo hicieron ellos. Y eso yo lo quiero resaltar, como lo dije hace más o menos un mes, nos recibió el intendente Hapkin, que es una excelentísima persona, el intendente de Rosario, a todo el equipo, gracias a una movida que hizo César para que él nos conociera a todos, y la verdad que lo tengo que resaltar, o sea, el trabajo es un trabajo rosarino. Yo lo único que hice fue hacer un apoyo, digamos, personal en lo que yo podía colaborar. Y lo hice porque la verdad que yo tengo un cariño especial por Rosario. Yo hice mi tesis en el río Paraná, en los peces migradores del río Paraná, el sábalo, el surubí, el patí, el manguruyú, el dorado, pero sobre todo mi preocupación era que con esta sequedad de las lagunas isleñas, que yo ya sabía, porque eso yo había hecho marcación de peces, los peces tienen dos migraciones, estos peces migradores que tienen no solamente una importancia comercial, sino también cultural, desde la época de los pueblos originarios, en toda la zona de la Mesopotamia. Estos peces tienen una migración para alimentarse a la boca del Río de la Plata y al delta, y una migración, eso en distintos momentos del año, por supuesto, una migración aguas arriba para reproducirse, buscando aguas más cristalinas, con fondos más rocosos, con mayor oxígeno disuelto. Entonces yo digo, si no pueden después, durante la creciente del río, porque no es creciente en este momento, ya el año pasado ya teníamos una bajante, este año es peor, pero si no puede entrar agua en las lagunas, y encima están los fuegos, las quemas, no van a poder reproducirse, que es lo que está pasando ahora. O sea, van a pasar muchísimos años para que se puedan recuperar estas poblaciones de peces migradores, porque no pueden ingresar. O sea, lo que históricamente ocurría era que durante eso nosotros digamos, es parte de mi tesis, lo definimos con las marcaciones de peces, ¿no? Con las marcas que se colocan, que fue todo un trabajo, porque ahora le ponen un chip y lo siguen por satélite, pero en aquel momento había que hacer todo manual, con unos tubitos, bueno, una cosa muy, muy técnica que si después nos queda tiempo les explico, pero y después había que hacer las recapturas, entonces se pudo hacer todo el mapeo del trayecto de los peces, y los 6 meses de creciente del río entran a las lagunas isleñas, quedan los juveniles o los bebés, digamos, de los peces que se llaman alevinos. Después con la bajante los adultos se retiran y quedan los chiquititos, y ahí tienen al resguardo de los grandes predadores todo su alimento, insectos acuáticos, crustáceos, todo lo que necesitan para crecer 1 o 2 años, depende de cada especie, y durante el siguiente año, durante la siguiente creciente, ya vuelven al río con digamos, claro, con un tamaño como para ir a alimentarse a la boca del Río de la Plata, y vuelve, digamos, aparece otra generación y así sucesivamente. Pero todo esto estaba cortado totalmente por la bajante, por la sequía, por las quemas. Claro. Irene, déjame un chiquitín que quiero antes de que se nos vaya César, que estamos ahí al límite de que se levante y salga corriendo. Nada, a mí me gustaría que vos, por lo menos que no sos del palo de los que estamos acá y que tenemos que ver con la carrera de paisaje y los que intervenimos el paisaje para bien o para mal, pero además estamos con gente joven que es la que con la que se encuentra con esta problemática, porque los que ya tenemos unos años esta problemática no la teníamos, y tienen que enfrentarse a situaciones complejas como es esto de un suelo que haya sido decapitado por la quema o no. Este no es el tema que te voy a preguntar a vos, sino ¿qué le podrías decir vos a los estudiantes, a la gente joven que tiene una profesión que puede trabajar en relación, dando una respuesta a la mitigación y a la adaptación del cambio climático desde tu área, ¿no? Desde la comunicación, desde el arte, porque esto que llevaste adelante tiene que ver con una acción realmente increíble y que fue más allá, fue contra viento y marea, porque lo hiciste a pesar de todo. Y eso es lo que nos pasa, o les pasa un poco a los estudiantes hoy cuando tienen que estar cursando vegetación en pandemia, que no ven una planta más que en foto, o cuando en realidad tienen que dar un examen y no les da la cabeza porque el encierro los tapó. Entonces yo digo, me parece que me encantaría escucharte porque venís laburando hace un montón desde otras áreas y ese es un mensaje para mí valiosísimo. Me silencio porque a veces entra un poco el ambiente. Hoy es la ley de Murphy, ¿no? Están todos. No, realmente
el arte, yo creo, y los artistas han sido los grandes denunciantes en toda la historia. Desde los juglares, o que se tiene, bueno, o manifestaciones hasta de sonidos, ¿no? Llamando a la guerra, a la batalla, a la emergencia y demás, desde los sonidos hasta las voces. Creo que siempre a través del arte, a través de las pinturas, hoy se puede conocer culturas a través de las pinturas rupestres y algunos que otros signos o señales. Entonces, un poco lo que se pensó, lo pensé en sí, pero después todo lo que participaron, como bien decía Irene también, la gente de Vigio, Iluminación y todos, como conté antes, y hasta la misma prefectura, cuando vio lo que iba a hacer, se involucró muchísimo. ¿Por qué? Porque había que también contenerla, como yo explicaba antes, no podíamos iluminar mientras que los barcos pasaban. El canal es muy importante de acá de Rosario Comercial, entonces teníamos que tratar nos pusieron a disposición una persona para que modere y nos avise muy bien los barcos pasen, la municipalidad igual para que la gente no transite. Entonces creo que es porque el mensaje fue sencillo, fue emotivo y equilibrado. Porque muchas veces las cuestiones cuando están desequilibradas en sí, la provocan quizás rechazo. Entonces, lo mejor es a veces comunicar, la mayoría de las veces, no a veces solamente, comunicar equilibradamente, no ser extremista en querer, no, yo tengo la verdad, o las cosas se hacen de esta manera y de estas no. Entonces creo que yo como no soy quien quizá para dar un consejo porque no conozco el área, pero sí podría decir que hay cuestiones que son de común, ¿no? Y de sentido común, que es el pensar, el tomarse tu tiempo, el ser respetuosos, la cuestión, creo que de respeto y de participación y tratar de participar. Quizá uno a veces peca de egocéntrico y se hace muchas más fuerzas tratando de repartir y de vincular y de tratar de arrimar a mayores manos, ¿no? Como había una vieja publicidad justamente de la empresa Sancor, que nos acompañó también, que se basó en un tema del diluvio que viene, de las hormigas, que las hormigas una y otra y se suman. Entonces, yo creo que el secreto está por ahí, de tratar de, no yo puedo con todo, sino, bueno, necesito que a esta persona, a la otra, formar equipos en momentos, espera que... Chicos, estoy en un Zoom, no sé si, no creo que me lleve mucho el apunte, pero en sí, volviendo al tema, creo que teniendo como ejemplo ese tema que en sí habla de las hormigas, ¿no? Cómo están organizadas. Organizarse es muy importante. Nosotros, más allá de lo ¿cómo te puedo explicar? Les puedo explicar, de lo práctico, de lo sencillo, estuvimos muy bien organizados, que es lo que menos costo tenía organizarse, porque realmente no nos costaba nada organizarnos. Entonces, tras una organización, un plan, una planificación, que la tuvimos que hacer sí o sí, porque vuelvo a recordar que estábamos con toda la rigurosidad de las leyes, porque eran ordenanzas y leyes nacionales que no nos dejaban salir, que no podíamos hacer esto, nos teníamos que testear, que no teníamos que hacer vallados y con un perímetro de personas que no podíamos superar. Sin embargo, intervenimos en la ribera a unos 300 metros con 300 artefactos lumínicos de alta calidad, que fueron realmente los que se usaron en la gira de Roger Waters, que los dejaron acá en Argentina y esta empresa los compró. Entonces teníamos de todo, pero había que organizarse porque también lo podíamos mal uso a todo eso. Entonces creo que para cualquier proyecto, y ahora me voy a la arquitectura, que se basa en proyectos, creo que es eso, ¿no? De
tratar de, la planificación tiene que ser lo más perfecta posible. Quizá no sé si hay algo perfecto, pero sí creo que hay que poner esa voluntad, esa vocación y esa posibilidad de llegar al desarrollo de una planificación lo más óptima posible. Y también están, qué sé yo por ahí no soy plomero, quiero armar algo y lo hago a mi manera, voy a fallar en la cañería. Se di un ejemplo quizás vago, pero me refiero a eso, ¿no? Chicos, a ver, alguno de los que está acá, alguno de los estudiantes quiere tomar la voz y consultar algo, o alguno de los invitados tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. Si vemos el video, el que creo que tiene también Irene, que es lo técnico, ahí se puede un poquito de eso, solo baséis de las luces para que tengan una idea de la dirección que tomó hacer eso también. Dale. No. Ahí lo tengo, lo tengo ahí en puerta. Pero antes de abrir el backstage, que dura 3 minutos y medio, quería contarles algo para que se entienda, porque si no, no se va a entender. Si ustedes fíjense el movimiento de las luces, por empezar todo eso se maneja con una consola, con una computadora, lo van a ver a César con barbijo. Quiero resaltar eso que acaba de decir él recién, de que hay que tener en cuenta que lo hizo en pandemia, con todas las restricciones, con aforo, con distanciamiento, con alcohol, o sea, realmente porque César en eso es súper organizado. Realmente si hay alguien que tiene el poder de la organización, porque otra persona creo que no lo hubiera podido hacer como lo hizo él. Él no lo va a decir eso, pero yo lo vi como estuve siguiendo cómo lo fueron haciendo. Él me iba pasando cada etapa. Incluso en un momento me pasó un video que es parte de este backstage que yo les voy a mostrar ahora, que está estaba como en plano secuencia, o sea, en una sola toma, ¿no? Para que yo viera un poco como lo que él comentaba, esos 300 metros de ribera en la que pusieron los artefactos, porque él lo que quería era iluminar enfrente y hacer como contó al principio, como que seguía a los supuestos incendiarios, ¿no? A los pirómanos. Entonces la idea era justamente lo que yo le comentaba, le digo, bueno, mira, para no afectar el fotoperíodo, y además como él también decía, había que frenar, por eso estaba la prefectura en el medio, porque no se olviden que el río Paraná a esa altura es hidrovía, entonces había que parar a los barcos para que pasaran. Eso fue cuando fue la filmación definitiva. Ahora, en el backstage, como ustedes van a ver algunas partes que son del ensayo, van a ver algunos barcos. O sea, en el momento del video que ustedes vieron antes, no se ven barcos pasando, pero en el backstage sí, porque hay una parte que fue el ensayo. Entonces, el ensayo también lo tuvieron que postergar. Esto también lo quiero contar porque para que vean con lo que tuvo que lidiar César, lo tuvo que postergar por mal tiempo también, porque no era solamente toda la cuestión del aforo, el protocolo. O sea, con eso les quiero decir lo que significó hacerlo, y como cuando alguien quiere hacer las cosas y las quiere hacer bien, cómo las puede hacer contra viento y marea, ¿no? Como comentaban recién. Así que bueno, fíjense eso, van a ver algunos barcos pasando, es el momento del ensayo, y lo que había que hacer después en la edición era que digamos que no se vieran todas estas luces moviendo que se ven en el backstage, que es lo más importante, porque lo que justamente fijan las fórmulas de evaluación de impacto ambiental para estos casos es que no haya estos reflectores que son tremendos, que imagínense si son para un show musical de una banda, que no apunten durante, o sea, más de medio segundo o una fracción de segundo en un punto focal determinado, y que se vayan moviendo, porque encima eran de diferentes longitudes de onda, diferentes frecuencias, distintos colores. Entonces había que justo después coincidir en la edición, que como ustedes vieron en el video, que ahí les pasé el link para que después lo vean bien, si se les pasó, si se distrajeron, donde habla Rubén en la canción de La sangre en el río, se ve justamente el color rojo, después al final se ve la bandera argentina, y en el backstage se ve bien al final cómo los reflectores blancos y azules van armando la bandera argentina, que es lo que se ve al final sobre el río, que eso fue la idea madre de César, que me pareció algo fabuloso. O sea, yo aprendí tanto de esta cuestión artística, y yo tengo una sensibilidad especial porque soy sinestésica. Yo tengo digamos, una interacción de los sentidos, que es algo que tenemos nada más que el 3% de la población. Así que yo escucho mucho más, veo los colores, o mientras yo escucho música voy viendo colores, además de lo que uno ve en las imágenes. Entonces, para mí era algo tan fabuloso que bueno, no tuvo parangón. ¿Se ve? Está llegando. Ya está listo, sí.
Bueno, ahí No, se vio, no, se veía un poquito lo que explicaba también Irene, de tratar de no trabajar, veían que eran sombras, luces y sombras para no tener permanentemente los artefactos dirigidos por el tiempo indicado. Y bueno, y después, bueno, el timbal quizás es medio molesto, pero era lo que le dio el dramatismo a toda la base, ¿no?, musical, y el corno, que bueno, también se trabajó en eso, de tratar de que sea dramática la cosa, ¿no? El estar contando algo podría haber tenido una base de cumbia, pero no es lo mismo, ¿no? Pero la idea es que sea César, dramático. escúchame, y con respecto al objetivo final que tuvo, uno de los objetivos, comunicar esto, ¿vos sentís que pasó algo, hubo algún tipo de movimiento en relación a lo que es la sociedad y la quema? Y nosotros acá, no digo que sea por el video, no le quiero dar más rango de lo que fue, inventar cosas. Sí que el video tuvo mucha visualización, más o menos el cómputo son arriba de los 5 millones de vistas. Hace poquito lo volví a subir cuando fue lo de los premios, y Pablo Granado de vuelta hizo toda una réplica. Es más, a mí, que yo no soy un influencer, yo no tengo muchos seguidores, ya a la hora tenía 15.000 likes, vistas, así que es terrible. Entonces todo eso creo que ayuda. Es un material que me parece que, como yo decía en los premios, como contaba también Irene, fue muy complicado y yo me quería tirar por la borda cuando empecé a ver todo lo que había que completar y las planillas, de la manera que había que hacerlo, porque a veces me gusta explicar las cosas de una manera y no se las podía explicar de esa porque nos limitaban los caracteres. Entonces, cuando tuvimos que poner todos los links de dónde venían, y lo que yo hablo está, digamos, sujeto a una cuestión que pudimos comprobar de dónde sacábamos esa cantidad, ¿no?, de visitas, porque tuvimos muchos diarios apoyando, y como decía antes también, la gente creo que se adueñó un poco del material y lo usó en su momento. Hoy en día es como que no que pasa de moda, pero las cosas, como todas, tienen un pico, una meseta, y van o vuelven hacia abajo y hacia arriba. Lo que sí yo marcaba en el proyecto, y cuando me decían por qué quiere ganar los premios, ¿no?, yo digo, y me parece que es algo que no solamente de Rosario, hoy en día se está viendo en todo el mundo, ni hablar de toda la zona de Brasil. Y también es algo que es atemporal, porque había proyectos que podían pasar de moda. Yo quizá, no sé si hice bien o mal, pero remarqué eso. Porque había proyectos que tecnológicamente van a mutar. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza. Entonces no es lo mismo ver un X elemento que hoy sirve y quizás mañana no. O un barbijo. Hoy en día estábamos con el barbijo y ojalá que pronto no haya barbijo. Yo no le quiero arruinar el negocio a nadie, ni la cuestión comercial, pero realmente el tema de las quemas, el tema, ¿no?, de las quemas y un montón de cosas que la quema trae aparejado un montón, bueno, y como siempre el egoísmo que tenemos como seres humanos. Por ejemplo, el tema de los carpinchos, todo ahora, ¿por qué nos invaden los carpinchos? Los carpinchos vuelven a su hábitat, o sea, no están invadiendo nada. O cuando dicen las plagas de tal cosa. ¿Y qué nos queda a nosotros como plaga, no? Entonces, esa cuestión es lo que creo que la gente en sí, no sé si de Rosario, creo que mucho lo que hoy en día la ventaja es que se puede ver otras zonas, otras ciudades, otras regiones, otro mundo a través de las redes sociales. Yo creo que hay un vuelco, quizá no muy rápido, pero hay una toma de conciencia. Acá estamos sufriendo ahora el tema del agua, porque la bajante del río es muy pronunciada, ¿viste? Y todos piensan que agua, bueno, me voy y me compro un agua mineral en el almacén, pero realmente te quedas sin bañar, si en invierno no tenés la caldera para calefaccionarte, no hay higiene, van a colapsar los edificios.
porque vamos a ir todo sucio a la calle. O sea, el caño, sinceramente, si no lo extienden, no va a poder chupar agua para llevar a la red. Y la cloaca, ¿dónde va a caer todos los desechos? En este momento está cayendo en la tierra. Antes caía en el río, la corriente se lo llevaba. Entonces, toda esa cuestión que pensamos que el agua es solamente si tomamos o nos hacemos un matecito, un café, es más allá de eso. Entonces, todas esas cosas, la bajante del río, está provocando un poco de movimiento en la conciencia. Las quemas, por otro lado, otra. Los carpinchos hicieron su ruido. Realmente a los carpinchos habría que darle una cocarda porque son los héroes actuales. Y bueno, y todas esas cosas, lo que se está viendo en el mundo, lo que las inundaciones, yo creo que de a poquito estamos diciendo, bueno, como una frase que se la robó a Irene, que el mundo se cuida, el planeta se cuida solo, porque realmente el planeta seguirá estando, mutando, con otro tipo de vida, vegetal, animal, y nosotros padeceremos. O sea, es cruel decirlo, pero también es real. Nosotros, si seguimos así, creo que estamos medio llegando al fondo y estamos realentando una cosa que realmente se va a venir. No quiero ser catastrófico también. No, pero bueno, vos sabés que por lo menos como principio de vida yo siempre estoy con el medio vaso lleno. Y la verdad es que lo que me alucina y me pone re feliz es que la cantidad de movimientos jóvenes que son los que están llevando adelante todo esto. Rosario tiene una movida muy fuerte, no solamente desde la academia y del arte, como decís, de la música, con lo cual me parece que es el momento de mirar hacia adentro entre todos. Acá en Buenos Aires nos pasa un poco eso, y lamentablemente uno en Buenos Aires mira para afuera y no mira para adentro, y el adentro es todo este país enorme y maravilloso que tenemos. Entonces, y con esto del medio vaso lleno, lo que yo planteo siempre es ejemplos como esto, de haber llevado adelante este video, que en realidad te diría que el video casi es un accidente, porque lo que hay atrás es una polenta, una fuerza, unas ganas, una garra para que esto pase. Podrían hacer 10 millones de videos más de estos. Si tuviéramos los fondos que tienen en Estados Unidos, haríamos una cantidad de series con todos estos temas, porque en realidad la capacidad humana, el potencial humano y técnico que tenemos es maravilloso. Entonces, a mí me parece que lo más importante que tenemos es que yo agradezco por un lado la pandemia porque nos permitió conectarnos con gente que no nos hubiéramos conectado, y por otro lado nos permite la posibilidad de, nada, hacia adelante, ejercer acciones y mínimamente para que uno, bueno, de algún modo tome el protagonismo y pueda intentar cambiar. Yo te diría, más que cambiar es readaptarnos, porque nadie va a poder cambiar nada, ni solo ni en equipo, es una falacia. Lo que sí es cierto es que juntos vamos a poder de algún modo criando o educando nuevas generaciones con otro nivel de conciencias. Y casi te diría pidiéndole perdón todos los días, porque el que no haya agua es algún tipo de acción nuestra que hemos hecho, tuvo esto, ¿no? El origen. Así que, pero bueno, no, para mí es un placer enorme tenerte, la verdad, y hablar. Bueno, acá tenés una casa, un corazón y una casa cuando quieras. Acá, cuando tengas un proyecto, vení a buscarnos acá, que nosotros le ponemos toda la garra. Y nada, tenemos gente muy creativa, muy artística ahí, así que bueno. No sé si había preguntado alguien algo, pero preguntó más que nada por el lado de Irene y de los humedales. O sea que eso, Benja, te lo dejamos para en un ratito, puede ser. Alguien un poco más específico con respecto a lo que estaba contando César. Tengo otro para César también, dale. Que no sé si... Bueno, dale. Primero, bueno, felicitarlos por este premio que han ido entre tantos proyectos. Y bueno, qué bueno que han podido visibilizar eso, que ha sido como tan evidente, porque el humo cubría una ciudad y pasaban en el noticiero el año pasado y era como súper visible, así que espero que sea como una punta que nos inspire a todos para mostrar lo que pasa en todo el territorio casi, ¿no? Cuando esta gente quiere ganar lugar a costa de lo que sea, así sea quemando un lugar o echándole gente que vive en sus tierras hace años, y bueno, como consecuencia de este sistema en el que vivimos. Y qué bueno que lo pueden comunicar, y
nada, así como la sigo Irene desde el año pasado, una de las primeras charlas que hemos tenido. Y bueno, qué importante la comunicación y nada, mostrar también que simplemente mostrando esto que se quema se ha llegado. Así que nada, felicitarlos por eso. Muchísimas gracias. Yo siempre digo que lo importante es el mensaje más allá del mensajero, ¿no? Que tiene, y como decía, también buscar la estrategia, la comunicación tiene que ser estratégica. A veces se cuenta con más recursos, a veces con menos recursos, entonces el poder explotar y el poder unirse y compartir, y como también vuelvo a repetir, no todos somos dueños de la verdad. Y ojalá que bueno, la gente joven, con las nuevas generaciones, capten más allá más el mensaje de en general, ¿no? Del cuidado del planeta, en general, que hay un montón de cosas que lo maltrata o que lo desvía donde tendría que estar. Entonces, lo bueno es llamar a la conciencia, hacer ese tipo de denuncias, puede ser a través de este video o a través de un link, por ejemplo, con 2 más que puedan saber de la cosa y se va sumando. Y así, volviendo a las hormigas, generar un ejército de comunicación sin armas, y que el arma en sí sea la palabra. Y bueno, y nada, no tengo mucho más para aportar, sinceramente, más que agradecerles de poder estar hoy, de poder tener un espacio, que es un poco lo que nosotros pretendemos difundir, nada más. No hay mucho secreto, que el que tenga ganas que pueda replicar el video para que se pueda seguir estando y mostrando, porque no hay mucho material dando vueltas, salvo las noticias y alguna foto y alguna cosa, algo, me animo a decir que quizás sea lo único que hay a nivel artístico, por así decirlo, hablando que el arte es el que penetra y comunica, ¿no? Entonces está bueno también, si nos dan una mano, de poder mandárselos a gente que está interesada, por supuesto, más que nada, ¿no? Y porque realmente lo que se pelea atrás de esto es que haya una normativa, una ley, porque si no esto no va a tener fin, porque van a pasar 4 o 5 años y va a volver a aparecer este mal que hablamos, como pasó, y yo decía, en el 2008, tuvimos un foco importante, y después de más de 10 años apareció uno peor todavía. Quizás si lo dejamos de estar va a ser peor, y cada vez la solución va a ser más compleja, porque lo que se ha perdido, las islas se veía desde cualquier balcón elevado, se veía todo verde. Hoy en día lamentablemente no se ve todo verde. Se ve verde, mucho marrón, algo de agua, y el paisaje ha cambiado muchísimo. Hablando del paisaje, el paisaje sufrió un cambio terrible, que eso es lo preocupante. Entonces, bueno, nada. Yo quiero decir algo antes de que César se vaya. La verdad que César es una persona muy querida en Rosario. Ustedes no se dan una idea, además de ser muy conocido, de ser un gran escenotécnico, él es el que hizo el mapping sobre el Monumento a la Bandera cuando fuera la Copa América con Messi, y también en las fiestas patrias, el 9 de julio, el 20 de junio, toda la iluminación del Monumento a la Bandera. O sea, él se especializa en todos esos eventos al aire libre, y no hay mucha gente, no solamente en la Argentina, en América Latina, que pueda hacer eso. Y es una persona muy conocida, muy querida, y por eso que tuvo tanto apoyo. Y aún así, tengo que decirlo, porque él no lo va a decir, puso plata de su bolsillo para poder hacer este proyecto, para poder llevarlo a cabo, porque él quería hacer esto, y la verdad que bueno, lo logró. Tuvo apoyo, pero imagínense ustedes que para mover esos camiones, para pagar horas extras de la gente, o sea, por más que todo el mundo haya colaborado de manera, digamos, voluntaria, como lo hicimos todos, había gastos de combustible, de determinadas cosas, ¿no? Entonces, él puso plata de su bolsillo, inclusive, para que esto se pudiera hacer. Así que lo quiero decir porque él no lo va a decir.
y bueno, contra viento y marea, la verdad que lo logró. Si ustedes pueden, por favor, ahí les puse sobre todo el Instagram de César, César Limonta, y el mío, Guay Sirene, primero el apellido, después el nombre, en mi caso. La gente joven lo puede compartir a través de IGTV porque está, digamos, pero hay gente grande, por ejemplo, a mí me pasa que gente de mi edad que no usa Instagram es la única red social que si ustedes no tienen cuenta no pueden ver nada. Entonces, por eso es que lo subimos a YouTube. Cuando César contaba de los 5 millones de vistas, se refiere a todo, no solamente a mi canal de YouTube mío, el de Fabián Gallardo, el de Rubén Goldín, al de la Bolsa de Comercio, piensen que hasta la Bolsa de Comercio colaboró, porque uno puede decir, bueno, la Bolsa de Comercio por ahí apoyó todo el tema de la soja y qué sé yo, sí, pero también la Bolsa de Comercio hay que entender que está, digamos, de alguna manera fiscalizada por el mercado de valores, entonces los tipos no pueden hacer cosas que sean ilegales. Entonces está muy bueno que haya apoyado la Bolsa de Comercio o una empresa como Sancor Seguros, que también son todos contactos que tanto César como la empresa de Eligio, como toda la gente que lo apoyó a César, tienen, y que hubiera sido imposible, todas las empresas de comunicaciones rosarinas, porque bueno, para los que entraron tarde, César está en Rosario, o sea, él se está conectando de Rosario, que es su ciudad. Así que eso, bueno, es lo que nos permite, por suerte, la virtualidad. Si estuviéramos presencialmente, yo hubiera podido ir a la facultad de ustedes, pero César difícilmente hubiera podido venir 300 kilómetros especialmente. Así que, la verdad, César, que yo soy la agradecida de que me hayas convocado. Se lo dije 1000 veces porque lo que yo he aprendido y lo que me emocioné y lo que realmente significó para mí este proyecto en un momento de pandemia donde, bueno, lo único que uno hace es estar encerrado, dando clase, que mi vida es esa ahora, pues yo estoy jubilada de la gestión y la investigación, me dedico nada más que a las cátedras universitarias, así que para mí fue un soplo de profesionalismo poder haber sido convocada a hacer esto que César me propuso, así que yo soy la primera agradecida con él por este proyecto. Sí. Y bueno, César, yo te cuento, me sumo a todos los elogios, y yo ya, como siempre, pienso 8 escalones más, porque es así, no puedo parar de pensar. Estoy pensando, vos dijiste la palabra paisaje, obviamente, en esta casa, y entonces yo pensé, el próximo video, más allá de hablar de la quema y vamos a hablar del paisaje que surgió después de la quema, con lo cual tenemos el toma 2, ya acá tengo los pibes acá nos bancan a lo pavo, y yo sé que y nos vamos ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a conectarnos con la gente de imagen y sonido, Marcelo Almat, que es el director de imagen y sonido, para ver si podemos entre ellos, como trabajo práctico, y nosotros, y vos allá, porque la verdad es que yo lo que creo que es esto, ¿viste? Hay que hacer sinergia. En el video se ve bastante el cambio, hay partes que se ve ya una cosa seca. Sí. Así que bueno, sí, por supuesto que lo que necesiten de mí o bueno, ya vuelvo a repetir, y como bien decía, contra viento y marea, extraigo ahí un tema de Ladia Blasquez que decía, avancemos con todo para hacer la tarea, ¿no? Sí. Es un poco, la tarea es la que tenemos pendiente, y es esta, ¿no? Entre todos. Sí. Yo lo que creo que de las cosas mejores que hemos aprendido es que tenemos que humanizarnos, humanizar el paisaje y humanizarnos nosotros. En ese humanizarnos no digo el ser humano como protagonista, sino como parte de eso que estamos viviendo. Con lo cual, me parece que lo mejor nos puede pasar es compartir los esfuerzos y las cosas que se han llevado adelante, porque en realidad, si te hubiera venido una multinacional, te hubiera pagado, igual te hubiéramos aplaudido, no te quepa duda. Pero en realidad esto no fue así, y sabemos muy bien de lo que significa poner, viste, el hombro con plata del bolsillo para cosas para que pasen. Así que, bueno, César, un placerazo, acá ya te digo, seguimos en contacto. Y bueno, los chicos, no te quepa dudas que van a hacer campaña para que esto se conozca. Yo voy a hacer la mía también, así que espero que tenga 15 millones, no 5 vistas. Bueno, muy amable por todos, por su tiempo. Ojalá haya servido y no los haya aburrido, sobre todo en una mañana, ¿no? Hay que arrancar activos. Así que bueno, saludos a todos y bueno, un placer haberlos conocido y que me hayan escuchado. Gracias, César. Muchísimas gracias. Nos vemos. Todo lo mejor. Buen día para todos. Gracias.
Bueno, gente, entonces, no tenemos descanso porque el descanso viene a las 11, así que los que quieran seguir en la clase de veje, los que quieran no, o sea, digo, los alumnos de Vegetación 2 no se pueden ir, los otros pueden irse si quieren, pero ahora vamos, a partir de ahora, vamos a escuchar a Irene, que nos va a hablar de la parte un poco más técnica del tema humedales, quema, más allá de los carpinchos, que bueno, es un tema que si quieren después lo hablamos. Pero Irene, te doy palabra, voz, todo, me silencio, me saco de pantalla y adelante. Bueno, no, muchas gracias. Bueno, esto fue en realidad una cuestión, como yo les decía antes, yo cuando hice mi posgrado, mi segundo posgrado en la Universidad Autónoma de México, esto fue algo que surgió cuando yo le conté a César, cuando César a mí me convoca y me dice, ¿podés hacer algo? Le digo, sí, mira, justamente en un proyecto que tuvimos en México, cuando yo hice el segundo posgrado, que fue sobre evaluación de impacto ambiental, fue la época, yo estuve en los años 90 en México, cuando aparece la computadora Pentium, ¿no? Para los chicos jóvenes les digo que, bueno, ahora cualquier celular de estos tiene mucho más memoria de lo que tenía una Pentium en ese momento, pero fue cuando aparecen los sistemas de información geográfica, sin los cuales hoy no podríamos trabajar, ni ustedes en paisaje, ni yo en evaluación de impacto ambiental. Entonces como yo no tenía la menor idea cómo se usaba eso, porque lo único que había hasta ese momento eran las computadoras tipo Commodore o esas, qué sé yo, si hay alguna persona un poco más grande acá va a saber de qué hablo, y si no, los más jóvenes pregúntenle a sus padres, ¿no? Entonces, cuando yo había tenido una beca de la OEA para hacer mi primer posgrado en la Universidad de Oregon, y entonces después en el interín, cuando vine a la Argentina, la OEA después me contrató como consultora externa para trabajar en Centroamérica, en algunos proyectos con problemas de agua, justamente de evaluación de impacto ambiental, así que había tenido alguna experiencia, pero en ese momento no había la tecnología que hay hoy de los sistemas de información geográfica, ni las fórmulas, no se conocían esas fórmulas logarítmicas que se usan ahora para hacer estos cálculos, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día, digamos, si uno los tuviera que hacer manuales, como yo los hice en aquel momento, con una regla de cálculo, creo que tardaría una semana en tener un resultado aproximado. Uno ahora con el sistema de información geográfica que utilice, ya sea en el entorno Windows o en el Linux, que es lo que yo uso, que es el software libre, que uno le puede agregar al programa la cantidad de ladrillos, entre comillas, que uno quiere para poder ver toda la información alfanumérica, digamos, como se llama técnicamente, que uno puede poner en un mapa digital. Directamente uno aprieta un botón y en 10 segundos ya tiene el resultado, ¿no? Porque tiene un montón de logaritmos neperianos, decimales, son fórmulas. ¿Qué es lo que entra ahí? Bueno, ahí entran un montón de datos que cuando yo le empecé a preguntar a César me dijo, uy, tengo que averiguar todo eso porque no tengo todos esos datos a la mano, pero bueno, habló con la empresa de Ligio, que es la que tuvo las luces. Ellos a su vez estuvieron midiendo cada uno de los reflectores que iban a usar. Bueno, había que tener la longitud de onda de cada reflector, la separación de los reflectores, la frecuencia, el tipo de luz, si era luz blanca, si era luz de colores, bueno, cómo iba a actuar la consola, porque todo eso era un programa que ellos tenían que hacer especialmente para que la consola funcionara, digamos, con las indicaciones que yo les había dado, ¿no? Entonces, si ustedes se fijaron en el backstage, ahí yo les puse los links para que después lo puedan ver bien en pantalla grande, cada uno en su computadora o en su celular, porque una cosa es acá en el Meet chiquitito y otra cosa es poderlo verlo la cantidad de veces que ustedes quieran. Igual son 3 minutos 23 segundos el video original y 3 minutos y medio nada más el backstage, así que de lo que se hizo del backstage, que fue una selección de imágenes, ¿no? Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta cómo los reflectores, aún queriendo seguir en forma, digamos, se puede decir artística, para metafóricamente mostrar cómo esos seguidores, como les contaba César, podían tratar de ubicar a los pirómanos, no podían tener mucho tiempo fijo cada uno, o sea, se tenían que alternar permanentemente, y todo eso se calcula con esta fórmula que yo les digo. Entonces, bueno, eso fue el trabajo que hice yo, que fue bastante sencillo, porque yo hoy cuento con esta tecnología que no contaba cuando me mandaron a hacer el trabajo ese a Centroamérica, que les contaba de la OEA, y después esto fue en los años 80, cuando yo estuve en Estados Unidos haciendo mi primer posgrado en ecología. Después, cuando trabajé para la OEA, fue al poco tiempo, o sea, también durante la década del 80, fines de los 80.
Después, en el 94-95, que fue el periodo académico que yo estuve, todo esto fue presencial, porque no había educación virtual en ese momento, que fui a México. Ahí es donde aprendí a usar los sistemas de información geográfica, que recién aparecía el ArcInfo, el ArcView, fueron los primeros. Bueno, hoy hay como, no sé, hay 500 programas que uno puede usar de sistemas de información geográfica, ¿no? Pero en ese momento, bueno, yo aprendí a hacerlo de manera manual y una vez que uno lo aprende a hacer de manera manual, después en el posgrado le explican cómo hace la computadora para incorporar todos esos datos y hacer lo mismo que nosotros tardamos un montón en segundos, porque como ustedes saben, las computadoras no es que hacen nada que nosotros no podamos hacer, lo que pasa es que lo hacen rápido, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, con esa experiencia... Irene, ¿sabes qué? Esto, contanos más un poquito, pero me interesaba que nos contaras desde el punto de vista de la quema de los humedales, del suelo, digamos, de los humedales y estas acciones que se hacen, la recuperación o no, digo, por una cuestión de que tiene que ver, el video me encanta, está todo bien, pero quería que trabajemos un chiquitín más concepto humedales y concepto intervenciones para un lado y para el otro, porque de repente los chicos, ¿entendés? Porque los chicos se encuentran, el otro día me preguntaban, una de las clases hace unas semanas atrás me preguntaba, bueno, ¿pero qué es un jardín de lluvia? No, digo, y un jardín, entonces esta parte técnica me gustaría que nos quede como dato. ¿Qué te parece? Sí, yo como vos me dijiste que querías que yo le explicara cómo usé la fórmula, eso cuando hablamos en privado, por eso les estaba contando eso, pero perfecto. Sí, claro, con todo gusto. Mirá, en la Universidad Nacional de Rosario hay un equipo de agrónomos, no sé si existe la carrera de paisaje ahí, pero sí sé que hay un equipo de agrónomos muy importante que estuvo laburando digamos, dentro de la carrera de ingenieros agrónomos, incluso investigadores del CONICET, de la UNR, ¿no? De la Universidad Nacional de Rosario, que empezó a relevar la parte más quemada, digamos, frente a lo que sería digamos, del Gran Rosario, la isla de los Mástiles, que está al lado de Entrerriano, porque una cosa que hay que aclarar, que no se los dije hasta ahora, que hay un problema acá, como César en algún momento lo mencionó al pasar, interjurisdiccional muy grave, porque el problema lo estaba sufriendo la provincia de Santa Fe, en varias localidades, no solamente en Rosario, y también en el norte de la provincia de Buenos Aires, y esto se estaba produciendo en Entre Ríos, ¿no? En la zona de Paraná Medio y del Alto Delta. Entonces, había un problema interjurisdiccional, un problema que también era, por supuesto, transdisciplinario, porque, digamos, acá entran un montón de disciplinas a jugar para poder tratar de entender, primero entender el problema y después tratar de resolverlo. Aparecieron edafólogos, hablando del tema del suelo que me preguntaba Vero, justamente hay buenos edafólogos en la Universidad de Rosario, y bueno, hicieron todo un relevamiento después que pasó la primera quema, porque en realidad las quemas no terminaron. Este fin de semana se olía acá en Buenos Aires. Ayer, sobre todo la gente que vive en la zona norte. Mi hermano, por ejemplo, vive en el Tigre, me decía que era insoportable, que era irrespirable. Yo vivo en Caballito y a la noche digo, ¿pero qué es este olor a quemado? Pensé que era algo de adentro de mi casa. Salí al jardín y casi me muero, impresionante. Ayer, antes de ayer, todo el fin de semana fue una cosa tremenda. Bueno, entonces, por supuesto que las quemas, hay toda una cuestión medio mítica, que creen que con los incendios, que son por supuesto intencionales para blanquear el terreno, va a esa ceniza fertilizar el suelo. Y nada más falso que eso, porque en realidad lo que ustedes están haciendo con no ustedes, la gente que prende fuego, se está, digamos, deteriorando la flora, toda la fauna y la flora degradadora del suelo, empezando por las bacterias, los hongos de la putrefacción, cualquier insecto, digamos, que trabajan en ese sentido, digamos, junto con las bacterias y los hongos en simbiosis, todo eso desaparece con la quema. Entonces, se sabe muy bien, digamos, ya algunos fueron multados, la gente sabe quiénes son los que prenden fuego. Pero hay algo que nosotros no llegamos a entender muy bien, que el otro día lo hablábamos con César, que hay una cuestión que está, como que el poder político mira al costado, y en este momento, que están todos de campaña para las elecciones, nadie le da bolilla. Por eso los chicos, ustedes hablaban de la gente joven hace un rato, cuando todavía estaba...
el puente de nuevo, el puente Rosario Victoria, porque es la única manera, o sea, no es que esté bueno cortar un puente, pero es la única manera de visibilizarse y de visibilizar el conflicto, como fue el tema de las pasteras en su momento de Gualeguaychú. O sea... Sí, dejamos que, me parece excelente lo que está diciendo. Yo, ¿sabes qué? Con esto que decís de la quema y la decapitación, desde el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, donde yo también de ahí estoy trabajando, en algún punto apañan la Totalmente, quema. totalmente. O sea, a mí me da vergüenza que colegas míos me dicen que forma parte de las prácticas. Por eso es que, bueno, nada, tenemos mucho para hacer. Benja, ¿querés decir algo, agregar algo, así después seguimos? Sí, me parece justo porque creo que en este cuatro o el anterior, la mayoría de dos cursos de edafología, y tenía una pregunta relacionada con algunas plantas fitorremediadoras, y quería saber más o menos hasta qué horizonte puede llegar a afectar este tipo de incendios, y más o menos si hay posibilidades o estudios de algunas plantas que puedan remediar un poquito este efecto del fuego en el suelo. Sí, bueno, yo te cuento, las prácticas estas existen desde la época de los pueblos originarios. De hecho, Claro. obviamente, pero ¿qué pasaba? A ver, vamos a hacer una diferencia. En la época de los pueblos originarios, primero que ellos acotaban el terreno, se ponían, digamos, en los límites, había mucho menos gente, obviamente, entonces ponían los límites, acotaban el terreno y lo vigilaban y no se movían de ahí hasta que no terminaba de cesar completamente el fuego. ¿Qué pasa ahora? Estos tipos incendiarios no viven ahí, digamos, son los dueños de los terrenos, prenden fuego, se rajan, porque literalmente hay que decirlo así, desaparecen, se rajan. Entonces, gente de Rosario, por ejemplo, la gente que más sufrió, César me decía, yo tengo el problema que soy alérgico, César es alérgico, y me dice, yo puse burlete en mi casa por todas partes y me despierto a la madrugada, él tiene 3 perros, y me dice, nos despertamos con los perros, me dice, no podemos respirar porque no, era una cosa tremenda, o sea, no solo, le pasaba a toda la gente. Les digo, tal es así de los testimonios que yo, así como el de César, recibí de un montón de gente, porque imagínense que con el tiempo que yo pasé en Rosario con mi tesis, tengo un montón de amigos, también soy una persona conocida, más en el ámbito, digamos, más académico, César en la parte artística, ¿no? Y estuve recibiendo un montón de datos, de cosas, y yo dije, yo tengo que hacer algo con esto. O sea, a mí me encanta escribir, yo hasta ahora escribía, digamos, libros de ecología para maestros, para chicos, y yo dije, por primera vez me voy a poner a hacer una novela de ficción. Me anoté en un taller literario con el Premio Nacional de Literatura, que es Daniel Goebel, que lo estoy haciendo, y estoy haciendo una novela de 500 páginas basada en todos los hechos reales, por supuesto con los nombres ficticios. Mira, Irene, entonces, volviendo un poco a lo que traía Benja, que me interesa sobremanera, estamos frente a la quema, se decapita ese suelo. Bueno, plan B, o segundo paso, ¿qué hacemos ahora? Digamos, información, primero, ¿cuánto tiempo puede tardar en que esto se recupere? ¿Cómo podemos nosotros hacer esta recuperación, ayudar a que esta recuperación pase? Mira, mucho tiempo, no es inmediato, es a mediano o largo plazo. La manera de ayudar... ¿Cuánto tiempo? Irene, tiempo. No sabemos, no te puedo decir algo que no sé, no puedo inventar. Si querés te digo algo. No, por eso. No lo sé. No, pero justamente, todavía no sabemos cuánto tiempo puede llevarnos recuperar. Esto digo, claro, está clarísimo. ¿Sabés qué pasa? Que a esto se suma la bajante extraordinaria del río Paraná. Mira, hay registros del río Paraná de hidrométricos desde hace 120 años, pero hace 77 años, desde el año 1944, que no se registraba una bajante con estas características. Como decía César, que está faltando agua y que además las cloacas llegan también al mismo río. O sea, ya por ejemplo, la parte del Paraná Viejo, bueno, ustedes no conocen mucho la zona, pero la parte del Paraná Viejo es una zona que siempre tenía agua, ahora no tiene agua directamente, que es un brazo, porque ahí frente a Rosario está subdividido el Paraná con las lagunas isleñas, ¿no? En toda la parte y después más al norte en Paraná Medio. O sea, esto ocurre, si ustedes se fijan en los mapas satelitales, ocurre en todo, desde la provincia de Santa Fe, desde la mitad, la provincia de Santa Fe tiene forma de bota. Lo aclaro porque acá hay gente de Colombia, que dicho sea de paso, quiero agradecer porque para poder entrar a las 9 de la mañana tuvieron que entrar a las 7, horario de Colombia, así que agradezco hay gente de Colombia, bueno. Que son colegas que me pidieron, que me contestaron por Instagram, que iban a estar, y que están porque los vi, así que, bueno, no, lo que les quiero decir, por eso les aclaro para la gente que no es argentina, la provincia de Santa Fe tiene forma como de una bota, entonces la parte de la caña de la bota, de la mitad hacia el taco de la bota, que está
colindante con la provincia de Buenos Aires, toda esa parte y la parte de Entre Ríos enfrente, digamos, de que sería la ribera contraria del río Paraná, es donde se producen todas estas quemas. De hecho, Pablo Granado justamente estuvo mostrando, él vive en Zárate, él es rosarino, pero vive en Zárate, y estuvo mostrando frente a Zárate todo el desastre. Todo este fin de semana estuvo posteando, que yo las reproduje en mis stories. Yo puse como 20 stories de Villa Constitución, de Baigorria, de Ramallo, distintas localidades que me iban llegando imágenes de las quemas, como claro, no estaban buscados en el medio de la ciudad. Entonces, esto yo no te puedo decir, Vero, un tiempo, porque nadie lo sabe, ni la gente que está trabajando en el tema. Sabemos que va a demorar mucho, porque el suelo no se recupera tan rápido. Ni el suelo, o sea, las primeras que van a rebrotar, como ustedes bien saben, son las gramíneas. O sea, ya están rebrotando ¿cómo se llaman? Las cortaderas, por ejemplo. Las cortaderas ya está brotando. Pero después hay otra zona de arbustos que va a tardar mucho más porque necesita agua, y agua no hay. Esa es la realidad. Entonces, si no hay agua, es un factor limitante, ustedes saben que está la ley del límite, y entonces los factores abióticos tienen por ahí nitrógeno suficiente, porque ahí por ejemplo hay cianobacterias que fijan el nitrógeno del aire, entonces en ese sentido no habría problema. Hay, sí, por el olor, porque es un olor espantoso, y además son tóxicas, ¿no? Producen, sobre todo es microcistis aeruginosa, que es una cianobacteria que produce una hepatotoxina, ¿no? Microcistina, que es lo que hace que en los lagos de Palermo, por ejemplo, cuando prolifera, muere la gallareta, hay un montón de animales que filtran, ¿no? Que filtran microorganismos. Bueno, y peces también. Entonces, esas están apareciendo, nitrógeno del aire se está fijando, o sea que el problema ustedes saben que lo más importante es el NPK, ¿no? Como ustedes saben, sabemos todos los que trabajamos en temas digamos, de nutrientes. Nitrógeno va a haber, porque aunque no haya en el suelo, lo fijan del aire las cianobacterias. El fósforo está llegando por la cantidad de materia orgánica que viene de la cloaca, que, como dice recién César, va al suelo y no va al agua porque no hay agua, ¿no? Porque además están desviando la cloaca para que justamente no contamine la poca agua que es la toma de Rosario, de todas esas ciudades aledañas del Gran Rosario. Entonces, nitrógeno y fósforo no sería problema. El potasio sería un problema, que es la cal, otro que me faltaba, ¿no? El potasio sería un problema, y el factor limitante fundamental en este momento de la ley del límite, de la ley de Liebig, es el agua. Si ustedes googleen la ley de Liebig, si no lo ven en la cátedra, es la ley del límite, o sea, cuál es un factor abiótico que falte ya limita el crecimiento de cualquier planta, y ahí es donde empiezan todas las cadenas alimentarias, o sea, que se frena todo el resto de lo que viene después, ¿no? De los herbívoros y de los consumidores de distinto orden. Entonces, esto va a demorar un montón. Yo lo estuve charlando con gente de Rosario, justamente me conecto todo el tiempo con los pibes de la multisectorial, porque justamente por la novela, lo que yo hice fue contactar muchos pibes jóvenes de Rosario que están actuando en distintas ONG, que son los que están tratando de que son los que hicieron esa regata. ¿Vieron que se hizo la regata la semana pasada con kayak? Se remaron desde Rosario hasta el Tigre y después se vinieron hasta el Congreso para reclamar la ley de humedales. Yo participé de la compaginación de la ley de humedales, que eran 15 proyectos, como decía el hashtag, ¿no? 15 proyectos sin ninguna ley. Se consensuó un proyecto, inclusive hay un video en mi canal de YouTube, hay un video que yo hice en el mes de febrero, que todavía no se, digamos, ni siquiera se hablaba o sea, sí se hablaba, pero quiero decir, todavía no se había votado la ley tenemos suerte que dentro de todo tenemos la ley de educación ambiental integral, que yo en ese momento pedí que la ley de educación ambiental integral entrara la cuestión transjurisdiccional, aparte transdisciplinaria, y también transgeneracional, porque esto nos va a exceder. Yo tengo 64 años, aunque no parezca, y me va a exceder a mí, digamos, le va a tocar a mis hijos, a mis nietos, o sea, esto va a exceder la generación nuestra, inclusive, ¿no? Entonces yo ya pedí en el mes de febrero, y por suerte, bueno, cuando se votó en diputados en el mes de marzo, la ley de educación ambiental integral, ya se había incorporado esto, después se aprueba finalmente con sanción completa en Senado con unanimidad de los que estaban presentes en el mes de mayo, y además ayudó que ya estaba sancionada la ley Yolanda,
O sea, hay varias cosas que por suerte existen, pero el problema que tenemos ahora es que la ley de humedales está frenada en el Congreso, ya estamos en el mes de septiembre, va a perder estado parlamentario una vez más, porque tiene 10 años de querer salir y no sale, porque, a ver, el año pasado, justo antes de Navidad, logramos que se metiera en diputados y que se discutiera en la primera comisión, que fue la de recursos naturales, se llama recursos naturales, ahora cambió de nombre, que está a cargo del diputado Leo Grosso. Leo Grosso se portó muy bien, la verdad, salió en la misma semana de Navidad, que es increíble, pero bueno, salió con unanimidad de informe. Pero ¿qué pasa? Tenía que pasar por 4 comisiones más este año. Cuando se reanudaron las sesiones, tenía que pasar primero por esas 4 comisiones, que ahí está la cuestión. La primera era la de Agricultura y Ganadería, que esa es la terrible, que es donde está frenado, después por otras 3 más de presupuesto, bueno, y otras varias, recién entrar al recinto de diputados, votarse, salir de diputados y hacer todo el camino de vuelta en senadores y recién salir sancionado, y una vez que se sancionara, reglamentarse y cumplirse. Porque esa es la otra cuestión, porque la ley Yolanda ya tiene toda esa historia y hay que ver qué funciona. La ley Yolanda, para los que no saben, es en honor a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente cuando no era ministerio todavía, no solamente de la Argentina, de América Latina, una química que se puso al hombro todo el tema ambiental en un momento en que nadie hablaba de los temas ambientales. Estoy hablando de la época del 70 y pico, cuando volvió Perón, ¿no? la primera vez después de Cámpora. Y en ese momento, bueno, la gente joven por ahí no sabe de lo que estoy hablando, pero lo habrá estudiado en historia. Y realmente esta mujer, Yolanda Ortiz, ya fallecida, ya hace unos años, a los 90 y pico de años, se puso al hombro, y por eso la ley se llama Yolanda, porque él decía, los funcionarios no pueden no saber los temas ambientales. O sea, que hoy por esa ley no pueden decir, yo no sé o actué por negligencia o por ignorancia. Hoy tienen la obligación de conocer. Entonces, si las cosas no se hacen, como decía recién Vero, es porque no las quieren ver, porque miran para el costado, porque hay tanto profesionales como políticos que están, queriendo apoyar a esta gente que lo único que pretende es hacer uso o abuso del terreno, ya sea para agricultura, para soja básicamente, o para ganado sobre todo, y también para proyectos inmobiliarios. Es terrible, pero es la realidad, hay que decirlo. Entonces hay muchos chicos jóvenes de distintas ONGs que se juntaron en esta multisectorial de humedales, que son los que vinieron al Congreso, los que presentaron las firmas el año pasado para que esto entrara. O sea, si realmente esto sigue parado, va a volver a perder estado parlamentario y hay que empezar otra vez a hacer todo de nuevo. Y yo siento una impotencia tan grande, porque la verdad que sinceramente ya no sé qué más hacer. Por eso voy a ver si con la novela, con todos los nombres ficticios, por supuesto, y todo eso, pero basado en los hechos reales, puedo llegar a un público que tal vez de otra manera uno no llega, porque a lo mejor yo creo que la única forma de que esto realmente se resuelva va a ser con presión popular. Es la única manera. Es la única manera. Y que la gente antes de votar sepa realmente que en la plataforma, digamos, le exija a los candidatos que digan y que después lo cumplan, porque decir dice cualquiera, lo que pasa es que después no hacen lo que dicen. Eso es lamentablemente lo que ocurre, ¿no? A ver, yo tratando de buscar una solución de esto que es un tema, digamos, tan profundo como la esencia humana, porque en realidad la dirigencia que tiene la posibilidad de decidir por ignorancia o por negocios personales, no decide lo correcto. Yo te hago una pregunta al revés. ¿Cómo te imaginás, de algún modo, que uno pueda compatibilizar que los humedales, se respeten los humedales por la función ambiental que tienen? ¿Y cómo se compatibiliza eso con los desarrollos inmobiliarios o con la producción de soja? Digo, ¿cómo se te ocurre? Porque en realidad es como que, a ver, dejemos los humedales no los tocamos, los dejamos porque tienen una función ambiental. Y entonces, ¿cómo hacemos después para que de repente la gente que quiere seguir habitando esas ciudades? Digo, es una pregunta hipotética, utópica y hasta muy ingenua, te diría. No, te digo que no tanto, porque mira, te digo, a mí lo que me parece es que
yo no soy ecologista, soy ecóloga, empecemos por ahí. El ecologismo es un movimiento político. La ecología es una ciencia que lo que quiere es tratar de que las cosas se hagan bien, que todo sea compatible y que, digamos, por supuesto, todo el mundo tenga su espacio. Hay un error muy grande de toda esta gente que está en contra, que son los que hacen las quemas y qué sé yo, que creen que la ley de humedales, creen falsamente, porque ni siquiera se pusieron cuando dicen yo no sé, pero me opongo, ni siquiera se pusieron a leer el proyecto consensuado. O sea, ¿de qué se trata la ley de humedales? La ley de humedales consensuada, para que ustedes sepan, por si no leyeron el texto, que está a disposición en cualquier lugar de la web, después si quieren me escriben por privado de Instagram y yo les contesto, les mando el texto de la ley, porque está claramente ahí. Primero hay que hacer un relevamiento, o sea, ustedes no pueden, los médicos no pueden resolver un problema de salud si no hacen el diagnóstico, ¿no? Nosotros los ecólogos tenemos un diagnóstico que se llama ecología descriptiva, que es lo mismo que el diagnóstico, y después lo que los médicos llaman curar, nosotros llamamos remediar o restaurar, los ecólogos. Bueno, lo que se hace es, primero se hace un diagnóstico de la situación, que por supuesto es tremendo, porque está todo quemado, digamos, de lo que falta, de lo que sobra, que son cenizas, y después se hace un inventario de humedales, o sea, cuáles son los humedales, que por supuesto en este momento están secos, pero hacer un inventario, y cuál es la zona del borde de los humedales que habría que proteger, que es toda la ribera de los humedales. Digo ribera porque si uno dice costa está mal dicho, por eso César se cuidó muy bien de decir ribera, porque vieron que todas las avenidas que se llaman costanera, acá en el Río de la Plata, en Rosario, en Corrientes, en cualquier parte, se tendrían que llamar la ribereña, porque costa es de mar. Eso es un error. Pero bueno, eso hay cuestión semántica aparte. Entonces, ese inventario de humedales, que es lo mismo que se hizo con los glaciares, por ejemplo, permitiría que se proteja toda la zona de la ribera del humedal y todo el resto de los humedales. O sea, hay partes de los humedales que se puede hacer perfectamente prácticas productivas. No te digo hacer edificios de 50 pisos. No. Se puede hacer cotos de cría de ganado, se puede hacer zona de plantación de lo que uno quiera. Si quiere soja, plantar soja. La soja, la verdad que es una cuestión que ahora bajó mucho el precio de la soja, entonces la gente que apostó en su momento a la soja en la época de los 90 ahora no quiere. El problema es que el suelo queda, como ustedes saben, muy deteriorado después de la siembra directa, entonces no es lo mismo plantar soja que plantar maíz o cebada, centeno o trigo, ¿no? O arroz inclusive en el agua. Entonces, una vez que está, porque también hay zonas arroceras en estos humedales, obviamente en la Mesopotamia, entonces una vez que se hizo el inventario y que se separó, que perfectamente más de la mitad, más del 50% del territorio se puede usar para prácticas productivas. Y hasta cierto punto también inmobiliarias, no te digo hacer edificios gigantes, pero sí barrios cerrados, por supuesto no levantando las casas como se hizo en el Tigre o en Pilar, que han levantado las casas no sé cuánto tiempo, no sé cuántos metros, entonces cuando viene una inundación, toda la gente de los alrededores, que antes no se inundaba, se inunda, ¿no? Bueno, no, hacer las cosas como corresponde, respetando a los vecinos, por supuesto, pero la ley de humedales es para eso, es para ordenar un poco el territorio. Entonces, esta gente en realidad tendría hasta más facilidades, porque la gente que tendría prácticas productivas podría tener, por ejemplo, legalmente algún tipo de exención impositiva por hacer prácticas productivas en los lugares permitidos que hoy no tiene, por ejemplo. Pero como no saben todo eso, porque ni siquiera leyeron la ley consensuada, porque esa es la realidad, no la leyeron, pero se oponen por las dudas, como se opusieron las mineras a la ley de glaciares por las dudas, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en la Argentina y en otros países, que la gente no lee, no le interesa, toma una posición corporativa, ¿no? Ya sea tanto en los consejos profesionales como en los partidos políticos, toman una posición corporativa por absoluta ignorancia y porque no les interesa leer, porque no les importa, porque los asesores les dicen, porque tienen asesores ambientales muy buenos, los asesores les dicen las cosas y lo ignoran, no les interesa. Por las dudas se oponen. O sea, eso es lo que está pasando. Yo la verdad que no tengo ningún problema en decirlo, porque es la realidad. Sí, Norma. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Irene. Es un tema, me parece complejo en el sentido de que eso de que prometen una cosa y hacen lo que dicen, es un tema que ya escapa, digamos, a la charla en el sentido que se proponía hoy, pero es cierto.
es cierto. Y eso yo creo desde el punto de vista de la información y de la educación, que tiene mucho que ver la formación de los futuros profesionales. Justamente porque son ellos los que van a ejercer con conocimiento de causa la presión suficiente como para que esa gente que tiene otros intereses, que no sean, digamos, los intereses que nos convocan a todos, independientemente de las miradas particulares de cada uno. Hay siempre un objetivo común, que es habitar un espacio sano, un espacio donde nos contenga de alguna manera y nos permita crecer sanamente. Así que bueno, yo apunto a la educación y a la formación, y con esto quería enganchar precisamente con las nuevas generaciones y la propuesta que presentó recién el señor que estuvo, que no recuerdo ahora el nombre. Sí. Me pareció magnífica esa unión justamente entre la ciencia, el arte y todo el backstage, todo lo que está detrás, y lo que comentaba Irene de los costos y la técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va junto en realidad. Y eso apunta a todas las generaciones que tienen otra mirada. No es que cambia el motivo, cambia la mirada. El motivo es exactamente igual, es cuidar nuestro lugar para que podamos disfrutar de este ambiente sano y poder crecer sanamente en todos los aspectos. Así que bueno, nada, ese era un pensamiento que se me ocurrió justo ahora que estaba teniendo un intercambio con Benjamín, creo, ¿no? Por el chat. Sí, 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 sí. Gracias, Pues Norma. No, bueno, justamente, yo insisto, ustedes saben que de las primeras definiciones de arquitectura del paisaje se sostiene en la unión entre ciencia y arte. Sí. Nuestra profesión es exactamente esto. Por supuesto, es una cuestión de integrar y no desintegrar. Claro, en la medida en que desintegramos, perdemos el objetivo. No, totalmente, pero a lo que voy es uno de los problemas muy grandes que tenemos nosotros, y es que normalmente la ciencia queda como muy relegada en algo muy puntual y concreto, y muchas veces no nos da argumentos a nosotros para trabajar después como buenos profesionales. O sea, digo, no estamos teniendo investigaciones por una cantidad de cosas que fueron pasando a lo largo de si querés, en otras áreas puede haber mucho más información. En la nuestra, en lo que es el paisaje, ha estado relegado de algún modo, y uno se encuentra, desde hace una hora Benja está con el tema de las plantas pioneras y qué plantas pongo, y para mí esto son cosas fundamentales, y nosotros no tenemos esa información, y nos cuesta horrores producirlas, porque para investigar necesitamos fondos, necesitamos materiales y necesitamos gente capacitada. Y voluntad. Y voluntad. Claro, pero el tema de las plantas, por supuesto que es importante las especies, pero es lo de menos, ¿sabes? ¿Les sabés cuál es el gran problema? Que si vos no tenés agua, no podés hacer nada. Bueno, sí, hay plantas, por supuesto, pero Irene, sin meterme en tus temas, porque yo soy absolutamente ignorante de esto, pero no habrá determinadas plantas, pero sí plantas que resisten esas condiciones nuevas, entre comillas, del paisaje. O sea, el paisaje se está remodelando naturalmente a esta situación de sequía. Claro, pero vos pensás que, por ejemplo, una planta como la quinoa, que te soportaría todo eso, no te vas a poner a plantar quinoa. No. Bueno, eso tiene que ver también con el conocimiento del bioma, con el conocimiento de algo que las condiciones autóctono de ese lugar. De clima y de suelo de la región en la que estamos tratando, de la que estamos, en la que estamos interviniendo. En una zona de lagunas isleñas, naturalmente siempre hubo agua. Entonces, las plantas nativas de todo ese lugar, que yo te puedo nombrar 40 si querés, pero todas esas plantas necesitan un mínimo de agua. Bueno, entonces, pero ahí está. Bueno, pero ahora tenemos el problema en estas zonas de lagunas. Existe este problema de la sequía. Entonces, hay que no persistir en sostener aquello que fue, sino adaptarse a la nueva situación. Por lo tanto, habrá otras plantas nativas de la región, propias de la región, que sí resisten esas condiciones ambientales nuevas. Nuevas, ya sean trópicas o naturales o como fuere. Totalmente de acuerdo. Es renovación y cambio, teniendo parte de la historia como el aprendizaje. Tenemos a Benja y a Lucas que quieren hablar, dale. Benja.
Al principio de la charla les había hecho una pregunta justo que tiene que ver exactamente con esto que acaba de decir Norma, quería saber si había situaciones de incendios naturales como puede haber en otras regiones donde hay plantas que salen después del Pero hay incendio. poco. Vos sabés que las gramíneas, por ejemplo, la cortadera se prende sola porque es una cuestión de digamos, de autorregulación de la población, porque si no tendrías nada más que gramínea. Nada más que cortadera, hablemos de una sola especie, Sí, sí, nada sí. más que cortadera. Entonces la sílice que tiene justamente la cortadera con la luz del sol hace que se prenda sola, pero eso es lo mínimo. En este momento no es el punto, digamos, de origen, porque acá los incendios están comprobados que fueron intencionales, como se hizo siempre esta práctica. Solo que antes se acotaba y se regulaba. Solo que antes no se sabía lo que se sabe hoy. Claro, y claro. por ahí esa práctica que hoy que se naturalizó con el tiempo, pero hoy sí sabemos el efecto nocivo que genera. Entonces Claro, ahí... La población es la misma, vos tenés mucho más poblados, tenés, sí. O sea, no es campo abierto, campo libre, ¿entendés? Hoy tenés mucho más población, tenés, además del conocimiento científico y tecnológico, ¿no? Y formación, educación desde los primeros, desde el principio del sistema educativo, así hay que hacer, me parece a mí. Sí, 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 no, seguro, seguro. Después seguimos viendo el tema de las plantas. Lucas, tenemos a Lucas y a Agustín que quieren hablar. Lucas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, no, yo quiero más que todo hacer una consulta con respecto a sí, también el tema de las especies, hacer una pregunta sobre esas gramíneas, porque fuera de que, o sea, se menciona que hay un problema muy grande de trasfondo que, primero, no estamos siendo escuchados por las personas que nos representan. Segundo, hay un tema que también, o sea, no están viendo, escuchando, no están viendo acá otro problema mucho más grande que es el tema también del agua, que sin agua prácticamente no hay vida, es la base de todo. O sea, nosotros somos 80% agua. Exacto. Entonces, tal vez, no sé, ver ese tema de trasfondo, decir que no estoy siendo escuchado por acá, puedo hinchar los cocos, siendo cuando seamos un montón, para que salga una ley, pero al mismo tiempo ver que decir hay un tema de que no hay agua, ver cómo se puede y de alguna manera buscarle la solución. Nosotros como futuros diseñadores del paisaje, siempre dentro de lo que es la planificación, adelantándonos o viendo un montón de problemas que siempre, a veces es difícil caer a un lugar in situ y decir, che, a ver qué hay acá. Y acá, bueno, decir, podemos plantear de cero todo para hacer todo bien de entrada, pero muchas veces nos encontramos con que siempre son zonas degradadas, siempre son zonas que están, no sé si decir la palabra, pero están muy, muy degradadas, muy arrasadas, se puede decir. Y nosotros como que de alguna manera tenemos que transformar ese paisaje de alguna manera rápido, o tratar de decir remediarlo, porque tenemos esa cuestión de fondo que decimos, no nos están escuchando, hay otro tema de fondo y bueno, ¿qué hacemos nosotros para hacer? Tal vez es un poco que la verdad que nosotros, yo decía, bueno, si tengo que decir, ¿cómo hago para repoblar todo este lugar? Y mira, bueno, tengo que agarrar y decir, hay que zonificar todo este lugar, hay que tener un peso político también, que decir que por parte que te escucho, la misma gente, porque la verdad que hoy en día el tema de la política está como muy, muy picante, está todo muy, estamos en elecciones, ¿no? Obvio. Y tal vez siempre buscar la ayuda de la gente que siempre apoye esta movida de la ley de humedales, que hace rato que ya tenía que hacerse. Acá es un tema de que no se hacen las cosas cuando se tienen que hacer y siempre terminamos pagando los platos rotos nosotros mismos, que venimos pagando lo que nos hicieron en los años 70, a la gente que no se le dio bola, y somos la transgeneración, eso que mencionaba Irene, que a veces es cuesta, y la verdad que tener esa información, como dice Vero, también sirve mucho, qué sé yo. A mí me digo, bueno, ¿y acá qué hago? Yo puedo planificarlo todo, pero si no conozco las plantas, no sé cómo hacerlo. Porque yo el agua también, yo entiendo que puede haber un tema de sequía, pero se puede decir, bueno, ¿puedo traer el agua de algún otro lugar? Sí, se puede. Y ya tener con un buen, tal vez, sistema de riego, después plantear cuando se vuelvan a las crecidas, a que, bueno, no sé, ese río se llene de agua de vuelta,
de alguna manera impulsar ese cambio para que ya se pueda mejorar, a pesar de todo el problema. Ya con eso empezar a darle una solución a ese sector que la verdad que es muy... Permitime contestarle a Lucas, Vero, antes de que darle la palabra a los chicos que están con la mano levantada. Lucas, mira, justamente vos diste en la clave, y además es parte es la palabra, digamos, una de las palabras de la carrera de ustedes, que es planificación. Justamente la ley de humedales lo que busca es ordenar el territorio para planificar. Si no tenés el territorio ordenado, si no tenés un ordenamiento territorial. Yo doy clase en la carrera de Geografía de la UBA. Los geógrafos tienen una especialización en el área ambiental, eligen una materia con la que en general se reciben, que se llama Hidrología Continental, que la dicto con un geólogo. Fíjate cómo es tan transdisciplinario el tema, que yo, que soy bióloga, ecóloga acuática, con un geólogo, con un hidrogeólogo especialista en aguas subterráneas y en glaciares, le estamos dando clase a los geógrafos del área ambiental, que ellos llaman, la especialización se llama natural en geografía. Eso es lo lindo de la carrera. Hablaba con los chicos de geografía, con mis alumnos, en la semana pasada, de la falta de ordenamiento territorial, que es en lo que están trabajando los geógrafos todos los geógrafos graduados, digamos, de la UBA, están trabajando en eso. Entonces, si no les dan la mínima posibilidad de ordenar, porque acá lo que habría que hacer, digamos, los pasos serían que los geógrafos ordenaran el territorio y después entran los planificadores del paisaje, que en este caso son ustedes, con ese ordenamiento hacer las cosas como corresponde. Y con respecto a... Irene, déjame un segundo. Respuesta. Con respecto a traer el agua de otro lado, porque le quiero contestar a lo que él comentaba, ¿no? No es un tema, se puede hacer, por supuesto, no es un tema sencillo, pero fíjate que si hay países como Israel, por ejemplo, o muchos países de clima muy árido, que con goteo logran lo que logran, por supuesto que lo podemos hacer nosotros. El tema es que estamos en un momento clave, que lo primero que hay que hacer es frenar los incendios, porque vos cómo vas a hacer todo eso si los incendios siguen. Ese es el problema. Nada, quería aclarar eso. Tal cual, sí. Te decía, te quería sumar a esto: ordenamiento territorial, planificación urbana y regional, donde el paisajista está entre el geógrafo y el urbanista, o casi te diría, cosa que no está pasando en Latinoamérica, en Argentina por lo menos esto no está pasando. Entonces, me parece que son datos que ustedes como futuros profesionales tienen que tener claro esto. Ustedes están siendo formados para hacer planificación del paisaje. Después vayan a hacer el diseño, pero hacen planificación. Y la planificación la tienen que hacer de la mano con el urbanista. Primero entra el planificador y después entra el urbanista. Entonces, son cosas que a lo mejor esto o no se dicen, o se tapan, o se olvidan, porque hay intereses creados que no, como me decían los chicos, yo me recibo para planificar áreas y después termino haciendo un parque. Bueno, no, porque este es el tema. Bueno, y ahora lo quiero, Agustín tiene la mano levantada por hace ratísimo. Dale, Agustín. Bueno, gracias. Bajo la mano. Que como que algo que me lleva a toda esta charla y que ya la vengo como atravesando en otros lugares también, que me parece también algo para recalcar porque estoy en diferentes grupos de WhatsApp y conectando con un montón de gente, donde se generan plantaciones, se generan un montón de otros como contrafuegos, digámosle, y de alguna manera una palabra que siempre surge y es creo que parte de nuestra humanidad es la rapidez. Y yo siento que la rapidez es un arma de doble filo, porque para algo puede servir la rapidez, que es para que alguien deje de incendiar una tierra, pero no va a haber una rapidez para que esa tierra se reintegre. O sea, va a tener su proceso, va a tener su tiempo, va a tener su sabiduría, y por ahí nosotros lo que podamos hacer es acompañar ese proceso, pero no decir, bueno, mañana quiero tener 50 espinillos de 4 metros porque no va a pasar. O sea, va a haber que atravesar todo otro tiempo, y que también es una gran reflexión como personas, como seres, que me pasa que todo lo que estamos atravesando a veces es como que yo lo llevo a mi día a día. La sociedad también es una forma de cómo tenemos nosotros de pensar las dificultades que atravesamos en la vida, cómo nos plantamos frente a la vida, como que eso también es parte de lo que está pasando en un punto, siento. Y a través de la planificación me parece que algo muy interesante que surgió en la charla es
está bien que haya un extractivismo de la tierra, está bien que alguien quiera sacar rédito y demás, pero ¿de qué manera? O sea, consensuándolo con quién. Yo tengo, por ejemplo, mi hermano que es ingeniero agrónomo y tiene una visión de la vida que yo no comparto, pero tiene otras que sí comparto. Entonces, como que nos conectamos donde nos conectamos y donde no, no. Y está todo bien. Y de golpe él mismo me dice, no, porque yo le digo que tiene que aplicar tanto veneno a una persona de glifosato, qué sé yo qué usa. Y cuando va a la semana, la persona le dice, no, sabés que al final apliqué 4 tapitas en vez de 2. ¿Y por qué aplicaste 4? Y porque me parecía que no estaba haciendo efecto, no era rápido. Entonces, como que hay un nivel de desatención frente a todo que, o sea, es súper profundo lo que estoy diciendo por ahí. No, pero lo que vos decís, pero Agustín, ahí va pasa la en todas partes. Eso es real. Yo te corregiría rapidez por inmediatez. Quieren todo inmediato. Porque es parte de la realidad. Inmediato. Y sí. Sí, bueno, me pasa sí, con laburo con jardinería, que de golpe por ahí plantamos un cantero o algo y nada, digo, che, pero ¿qué pasa que no crece la planta? Y digo, bueno, mirá, le digo, o sea, el tiempo no lo manejamos nosotros, o sea, nosotros vamos a la planta, la podemos llegar a cuidar lo que más que podamos, pero después hay un proceso que hasta inclusive se puede disfrutar de ese proceso también, no es que hay que padecerlo, ¿viste? Que si no tengo la sombra del árbol, es un fracaso, no, es parte de... O sea, inclusive la construcción de una sociedad puede ser muy placentero tener una visión de futuro. No tiene que ser una ansiedad que nos come el día a día, sino que decís, estoy cuidando esta semilla y vale la pena cuidarla. Ya sé que por ahí no lo voy a ver yo, pero qué lindo va a ser el que lo vea y también podemos vivir ese futuro de una manera mucho más interesante que estar todo el tiempo padeciendo que, que me pasa mucho, que la ansiedad nos come la cabeza, más hoy en día, con la tecnología, me parece que esto de la inmediatez, te mando un WhatsApp y no me contestaste a los 10 minutos, todo parte de la misma pelota, ¿no? Es así, Todo tiene que ver es con así, todo. tal cual. Todo tiene que ser inmediato y la naturaleza tiene sus tiempos. Pero lo que vos decís de las tapitas, eso es típico. Mira, yo tengo voy a contarlo rápido, pero tengo una anécdota en el jardín japonés. Me ocurrió una vez, tuve que dar una conferencia y me dijeron, vení un día que está cerrado, que creo que era los lunes, no me acuerdo qué día cierra el jardín japonés, y me hicieron ir arriba para ver el salón, porque iba a ser tipo taller, cómo iban a poner las mesas, qué sé yo, de la actividad que yo iba a organizar. Entonces, estaban vaciando la lagunita esa que tienen, que es artificial, que tiene un tapón como una pileta, ¿no? Le sacaron el tapón y la vaciaron, porque estaba toda verde. Entonces me dice, este verdín, me dice el gerente del jardín japonés, y le digo, pero me dice, yo no sé cómo podemos controlar esto. Entonces miro para arriba y claro, estaban todas las azaleas y qué sé yo, con unas flores espectaculares, dobles, ¿no? Entonces le digo, ¿qué están usando? Que lo primero que pensé es en el fertilizante. Justo había llovido unos días antes. Entonces lo llama, se las hago corta porque el cuento es más largo. Llamó el tipo que aplica el fertilizante y claro, era de la gente que está en la Fiesta Nacional de la Flor, eso que tienen los viveros, y de esto hace muchos años, ¿no? Lo que hacían en la Fiesta Nacional de la Flor, para, digamos, como canje, les ponían los carteles de publicidad y ellos les daban los productos de manera gratuita. Entonces, el tipo que aplicaba el fertilizante, que no entendía muy bien, que era un japonés y no entendía muy bien el idioma nuestro, decía una tapita en un balde de 10 litros y el tipo ponía medio frasco en un balde de 10 litros. Y había llovido, claro, en vez de buscar el pronóstico extendido, no se fijaban en eso. Entonces, cuando está por llover, no hay que aplicar el fertilizante, porque por acción de la gravedad todo eso va a parar. Entonces, se les había llenado de verdín y, por supuesto, de cladófora, que es una alga filamentosa que se llena por todas partes, que parece un pelo de plástico, una cosa insólita. Entonces yo le digo, pero esto es de libro, le digo, lo que tienen que hacer ustedes, primero mirar el pronóstico extendido, segundo usar la dosis que corresponde, no un poco más por las dudas, porque si no la azalea no le da flor. Porque después llueve y todo eso va a parar a la laguna. Bueno, la verdad que esto que vos decís pasa en todas partes, todo por las dudas, un poco más porque lo quiero ya, porque quiero que sea inmediato. Y no, la naturaleza tiene sus tiempos que hay que respetar, punto. Bueno, y hablando de tiempo para respetar, yo lo siento en el alma, yo me quedaría 8 horas más, pero esto, que te diría que para ser hacedores de paisaje tenían 45 minutos, después pasó a 1 hora, y hoy estuvimos 2 horas, pero bueno, no importa, vale la pena, yo creo que esto, en cualquier momento pasa a ser un grupo de autoayuda, porque sinceramente es genial que podamos construir hacia adelante. Irene, yo te agradezco de corazón, sabes lo que te quiero y lo que valoro todo lo que vos
nos aportás todo el tiempo y lo que haces y tu jugada y movida personal por el tema de los humedales y el ambiente, así que te tendremos de vuelta acá, encantadísima de recibirte siempre con los brazos abiertos y bueno, a toda la gente lo mismo, gracias. Ahora